Bueno, vamos a continuar con el tema del modelo CDMA de espectro ensanchado y vamos a ver la última parte de la técnica de frequency hopping en spread spectrum. Bueno, vamos a ver este ejercicio que dice que un sistema CDMA usa una modulación de secuencia directa con ancho de banda de datos de 10 kHz y un ancho de banda de espectro ensanchado de 10 MHz. O sea, el ancho de banda de datos es de 10 kHz y el ancho de banda ensanchado 100 MHz. Acá podemos sacar la ganancia de procesamiento, ¿no? Con una señal transmitida, una sola señal transmitida, la energía de bit respecto a la densidad espectral de interferencia, o sea, existe una interferencia, por más que haya una señal, existe una interferencia, la energía de bit o I0 me da 16 dB. Si se requiere una figura de mérito dB sobre I0 de 10 dB, o sea, mis transmisores trabajan con esta sensibilidad, ¿cuántos usuarios con igual potencia pueden compartir la banda? Y en el punto B dice, si la potencia transmitida de cada usuario se reduce 3 dB, ahora se divide por 2, ¿cuántos usuarios con igual potencia pueden compartir la banda? Bueno, me dicen que con un usuario, con KU igual a 1, no debiera haber interferencia. Sin embargo, existe la interferencia porque EB sobre I0 me da 16 dB. O sea, existe una interferencia externa a mi sistema. Me dice, bueno, con estas características, ¿cuántos usuarios? Que calcule cuántos usuarios. Entonces yo puedo graficarlo de esta manera, ¿verdad? La relación EB sobre I0 necesaria es 10 veces o 10 dB. La ganancia de procesamiento que saco de los datos es 1000 veces. Y bueno, y mi modelito sería, yo tengo un usuario, 2, 3 usuarios, KU usuarios míos, que yo los controlo con una potencia determinada C, que mi sistema les dice bajar la potencia, subir la potencia, o sea, los va controlando. Y hay una interferencia que no la conozco, sé que existe porque cuando dejo un solo usuario acá, tengo una interferencia, que la llamo I1, la pongo en rojo, y que no sé, es una interferencia externa. Bueno, mi objetivo acá es calcular KU, teniendo en cuenta esto, ¿no? Todas estas variables. Tengo EB sobre I010, ganancia de procesamiento no. Bueno, entonces, bueno, empiezo calculando la I total. La I total es la interferencia producida por mis usuarios, mis KU usuarios, KU menos 1, porque me descuento yo, por C, potencia controlada, por mi sistema, más la interferencia I1 que viene de afuera. Yo sé que es la EB sobre I01, o sea, la relación que me produce un usuario, o sea, con mi usuario C con la interferencia externa me da 16 dB o 40 veces. C sobre R, I1 dividido BSS. Acá tengo la potencia de interferencia mía, externa, ¿no? Bueno, entonces ahora desarrollo esto, despejo KU menos 1, que es lo que yo quiero obtener, y digo I total menos I1 sobre C. I total la expreso en función de I0, I0 por BSS, más I01 por BSS, I01 sería esta, dividido C, que sería EB por R. Bueno, hago distribución y obtengo en el primer término la fórmula que siempre utilizamos, GP dividido EB sobre I0. Y el segundo término tiene que ver con esta interferencia, ¿ven? Entonces el GP sobre EB sobre I01, que es
la relación que obtenía cuando tenía un solo usuario. O sea que es una forma de medir la interferencia externa que yo tengo. A partir de acá, fíjense que yo los datos ya los tengo, porque GP lo tengo, 1000, EB sobre I0, 10. O sea que este término me da 100. ¿Y este término cuánto me da? Y este término me va a dar... Disculpen, acá quedó mal. Esto es menos. No sé por qué. Hay un error. Ya se corrige. Por supuesto, esto disminuye la cantidad de usuarios que yo... Al tener esta interferencia, la cantidad de usuarios totales se va a disminuir. ¿Cuánto? Y bueno, esto, 100 dividido los 16 de B, que era dividido 40. O sea que el total me daría 100 dividido 40, me va a dar alrededor de 75. 75 usuarios totales. KU-1 me daría 75, en realidad podría meter 76 usuarios. Bueno, acá está expresado esto. 1000 dividido 40, 1000 dividido 100, 1000 dividido 10 me daría 100, 1000 dividido 40, 25, me da 75 usuarios. KU-1, 75. KU sería 76. ¿Qué pasa si ahora disminuyo la potencia transmitida 3 dB o transmito estos 1, 2, 3 KU usuarios, ahora disminuyen su potencia a la mitad, C dividido 2. Y bueno, ahora tendría que, con la misma característica, ¿no? La sensibilidad de mis receptores, de mis teléfonos sería esta, la ganancia de procesamiento se mantiene. Ahora, yo disminuyo C, porque yo lo controlo, pero no controlo la interferencia externa I1, por lo tanto la interferencia externa se mantiene constante. Entonces, bueno, si yo quiero aplicar ahora la expresión que vimos antes, fíjense que B2 sobre I0 se mantiene constante, pero EB2 se bajó a la mitad. Entonces yo tengo EB sobre 2. I01 se mantiene constante. Entonces ahora la figura de mérito o la relación de EB sobre I01 respecto a mis usuarios, respecto a la interferencia externa, ahora esta figura de mérito se redujo a la mitad. Entonces, aplicando la misma expresión antes, fíjense que el primer término es el mismo, porque es 1000 dividido 10, me daría 100, menos ahora, esta expresión se redujo a la mitad. Entonces, esto que se resta, antes era 25, ahora es 50. Entonces me daría 50 y KU, la cantidad de usuarios totales, sería 51. Se bajó de 76 a 51. Bueno, esto es un ejercicio interesante porque analiza el tema de la interferencia externa. Fíjense en esta expresión que pusimos acá. La interferencia que tengo externa está dividida por BSS, que está relacionada con la ganancia de procesamiento. Es un poco lo que nosotros vimos en el primer video, que el sistema me va a proteger en la medida que incremento la ganancia de procesamiento. En este caso no, porque es un sistema que tiene una ganancia de procesamiento fija. Ya es 1000, ¿no? No se toca la ganancia de procesamiento. Lo que estamos manejando acá es
la potencia de las señales, en un momento de potencia fija y en otro momento le reducimos a la mitad. Y estamos analizando qué sucede con el sistema. Bueno, finalmente vamos a ver una introducción al método de frequency hopping de espectro ensanchado, donde ahora el ancho de banda disponible, en el ancho de banda disponible de espectro ensanchado, se hace un cambio de portadora de la señal modulada. ¿Ven? La señal modulada salta a distintas portadoras. Por ejemplo, de la portadora 1 va a parar a la portadora 9, después va a parar a la portadora 3, después va a parar a la portadora 6, y así sucesivamente. Esta es una señal. Otra señal que yo hago intervenir va a estar en el mismo ancho de banda, va a ocupar el mismo ancho de banda que esta señal 1, pero va a estar va a estar en otros saltos. Entonces, la idea es que la otra señal salte en distintos lugares que la primera, cosa de que nunca coincide la primera con la segunda. Y así puedo obtener hasta 10 señales, como el ejemplo que tengo acá, donde yo voy a hacer saltar a las señales en forma aleatoria. Lo importante es que no coincidan el lugar espectral de una con respecto a la otra. El problema que tenemos acá es la secuencia de salto. La secuencia de salto entre las distintas señales que usan este ancho de banda de espectro ensanchado deben ser ortogonales, para que no coincidan el lugar espectral de ninguna de las señales que intervienen. Entonces, fíjense, una de las formas de realizar estos saltos de frecuencia es el modulador. Acá tengo un modulador MFSK, pero puede ser un modulador BPSK o QAM. La portadora, o sea, se produce un heterodinaje con una salida de un oscilador controlado por este generador de secuencia PN, que va a producir los distintos ceros y unos acá a la entrada. Y bueno, cada uno de estos valores binarios va a producir una frecuencia distinta o un salto distinto. Y esto produce un salto aleatorio. El receptor, por supuesto, debe tener lo mismo, tiene que tener un generador similar de PN, de pseudo-noise, de secuencias máximas similar, de forma tal de que coincidan los saltos del transmisor con respecto a los saltos del receptor. Entonces siempre va a tener un seguimiento de la misma frecuencia, ¿no? La frecuencia que sale de acá, portadora que sale de acá, igual que la portadora que sale de acá. Bueno, hay dos tipos de frequency hopping. Uno se llama fast frequency hopping y otro es slow frequency hopping. El fast frequency hopping es cuando cada bit de dato o símbolo de dato lo puedo transmitir en varias frecuencias portadoras. Entonces, fíjense que el salto tiene que ser muy rápido, porque tiene que saltar. La velocidad de salto tiene que ser más grande que la velocidad de bit. Por ejemplo, si cada bit transmitido lo puedo transmitir en dos portadoras distintas, significa que la velocidad de salto tiene que ser 2 veces la velocidad de bit, de forma tal de que yo lo transmito el bit en dos portadoras distintas y después agarro otro bit, lo transmito en otras dos portadoras distintas. Entonces, ¿qué ventaja me da esto? El fast frequency hopping. Y que si yo tengo interferencia en la primer portadora y pierdo ese bit en esa primer portadora, tengo posibilidad de recuperarlo en la segunda portadora. El slow frequency hopping es un sistema que el salto de bit
es igual o inferior a la velocidad de bit. Entonces, cada bit es transmitido por cada portadora o por cada salto, por cada portadora transmito uno o varios bits. Entonces, salto, estoy en esa portadora, transmito un bit o 2 bits. Salto a otra portadora, transmito un bit o 2 bits o 3 bits. Salto y transmito un bit, 2 bits o 3 bits. O sea, fijo, por supuesto. O sea, si transmito 2 bits por salto, salto acá, transmito 2 bits. Salto acá, transmito 2 bits. Salto otro, pero se produce otro salto, transmito 2 bits. Y así sucesivamente. Entonces se dan cuenta que el salto acá es más lento. El salto es más lento que la tasa binaria. O sea, estaría la velocidad de salto acá sería igual a la tasa binaria o menor. En faz, la velocidad de salto sería mayor que la tasa binaria o la tasa de símbolo. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde decimos, en este caso es Fast Frequency Hopping. Fíjense que acá tenemos un cambio de frecuencia. Estamos trabajando con un FSK, una señal FSK, cambia la frecuencia, pero fíjense en una cosa. Este es el periodo de símbolo o de bit y este es el periodo de salto. Entonces, en realidad, este cambio de frecuencia se produce no por cambio de símbolo o de bit, sino por cambio de portadora. El mismo símbolo se transmitió en una portadora y en otra portadora. Acá está el ejemplo, ¿ven? La tasa de bit es 30 bits por segundo y la tasa de salto es 60 saltos por segundo. Como ven, hay 2 saltos por cada bit. ¿Ven? Que es el doble. Entonces existen 2 saltos por bit. Es frequency hopping. Es fast frequency hopping, ¿no? Un chip, en este caso, se habla de un hop, porque es el cambio, un cambio. Entonces, la velocidad del chip sería la velocidad de saltos. La diversidad sería 2, y por supuesto, estos son sistemas más robustos. ¿Por qué? Y porque, de vuelta, si yo tengo una interferencia en el salto 1, no me importa porque el bit lo recupero en el salto 2. O sea, tengo 2 saltos. O sea, si en la frecuencia 1 me lo interfieren, yo puedo recuperarlo en la frecuencia 2. No pierdo el bit. Pero la velocidad de saltos tiene que ser más rápida que la de bit. En el caso de si fuera slow frequency hopping, ven acá tenemos también un cambio de frecuencia, pero es distinto el cambio de frecuencia. Acá transmití un símbolo y acá transmití otro símbolo. O sea que se transmitieron 2 símbolos. ¿Ven? Un hop es igual al periodo de un símbolo, de un bit. Entonces, por cada salto estoy transmitiendo un bit. La velocidad bueno, acá tendría 30 símbolos por segundo y la frecuencia de salto es 15, es menor todavía. Entonces, esto es el mismo símbolo, pero está transmitido, o sea, es el mismo salto, pero se transmite 2 símbolos por cada salto. ¿Ven? 2 símbolos por cada salto. Dos símbolos por cada salto. Cada salto transmito 2 bits. En este caso, el chip se lo denomina al símbolo porque la frecuencia más alta es la de símbolo, el cambio más rápido es el de símbolo, y esto sería slow frequency hopping.
se transmiten 2 símbolos por hop. En este caso, la duración del chip es igual a la duración del bit. O sea, este cambio es un salto. Y lo que yo produce acá es la misma frecuencia portadora. El cambio que se produce en frecuencia es porque acá transmití un bit 1 y acá transmití un bit menos 1. Bueno, para calcular los anchos de banda de frequency hopping tengo que tener en cuenta la velocidad del salto. Entonces sería la velocidad de la señal modulada multiplicada por S, donde S es la cantidad de saltos en frecuencia. Esto cuando trabajo con Slow Frequency Hopping. Esto es el ancho de banda de la señal Slow Frequency Hopping. Si trabajo con señales Fast Frequency Hopping, además de eso tengo que calcular la cantidad de saltos que se producen para calcular la velocidad, el ancho de banda de Frequency Hopping en Fast Frequency Hopping. Tengo que calcular la cantidad de saltos por la cantidad de saltos por símbolo. Entonces la señal va a tener que ser más rápida, el sistema va a tener que ser de mayor ancho de banda porque la velocidad de cambio es mayor. Bueno, finalmente calculamos la ganancia de procesamiento, donde como vimos es la ganancia del ancho de banda de la señal ensanchada dividido el ancho de banda de la señal sin ensanchar, la señal digital sin ensanchar. Bueno, y con esto hemos terminado esta introducción a el método salto de frecuencia.